Bueno, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Habíamos estado analizando en la clase pasada, en este diagrama, las fuerzas que están influyendo sobre este sistema, que es un bloque que está en una superficie. Habíamos hablado que estaba participando la fuerza normal, la cual se encuentra sobre el eje X, ¿sí? Entonces, esta fuerza estaría aquí en esta parte positiva, mientras que su peso está hacia la parte negativa en el plano cartesiano. Entonces, el peso nos quedaría así y la fuerza de empuje o de arrastre está en la parte positiva del eje X, la cual entonces nos quedaría aquí. ¿Sí? Entonces, esta fuerza nos quedaría aquí. Mientras que la fuerza que se opone a esa fuerza de empuje o de arrastre es la fuerza de fricción, la cual quedaría aquí. Aquí estaría. ¿Sí? Y bueno, aquí nos faltaría nada más nombrar a la normal. Y al peso. ¿Dudas en de cómo se encontraron las fuerzas que están influyendo en este bloque? ¿No? ¿No hay dudas, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a ver otro tipo de casos que nos podemos encontrar. Y vamos a sacar su diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos una esfera que está colgada de una cuerda sostenida en el techo. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas y en dónde están esas fuerzas? ¿En el eje X o en el eje Y? Primero, las fuerzas que están actuando en este sistema, ¿en qué eje están? ¿En X o en Y? En X. ¿En X? En Y. En Y. Si yo aquí le trazara un plano cartesiano, siempre vamos a ponerlo sobre el objeto y pongo aquí mi plano cartesiano, ¿sí? Este es X y este es Y. Y está todo sobre el eje, ¿qué? Y, ¿sí? Ya que no hay fuerzas que estén sobre X. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Recordándoles que siempre todos los cuerpos en física tienen esa fuerza. Nunca falta esa fuerza. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Que ayer se las La de gravedad. Pero va con la masa. ¿Y eso es un qué? Es el peso. El peso. El peso, como les dije, siempre se coloca aquí al centro. ¿Y cuál otra? La que tiene toda cuerda. Y si hay una cuerda, siempre va a estar esta. La tensión. La tensión. ¿Sí? Y estas serían las que están actuando en este. ¿Ok?
Bueno, aquí tenemos otro. ¿Qué habría aquí? Es muy parecido a este, ¿no? La que no falta para ningún cuerpo, ¿cuál es? Peso. La fuerza. Peso. ¿Sí? Hay cuerda. Tensión. Tensión. Que va hacia acá. En este otro bloque, la que no falta, Peso. y va hacia abajo, ¿no? Y el peso iría aquí. Muchachos. ¿Está bien ahí colocado el peso? Sí. ¿Sí? El peso No, el peso va hacia abajo, ¿no? va hacia abajo. Aquí hay cuerda de este lado. Entonces, ahí estaría una ¿qué? Tensión. Tensión. Una tensión. ¿Sí? Y este cuerpo le influye o le afecta ahí. Bueno, más que afectar, está participando la normal. ¿Sí? Esas son las fuerzas. Si aquí estuviéramos jalando o estuviéramos empujando, entonces también estaría la fuerza de fricción. Por aquí supongamos que estamos despreciando esa fuerza de fricción, por lo tanto, pues no la colocamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre en nuestro plano cartesiano. Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Solamente dos fuerzas, que es la de tensión, que está en la parte positiva del eje Y, y el peso, que está en la parte negativa. ¿Sí? Y de esta manera nos quedaría el diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda? ¿No? No, profesora. Y si se fijan, como este es muy similar a este, pues ¿cómo nos queda? Igual, ¿no? En este, nos vamos a auxiliar aquí en trazar el plano cartesiano. El plano cartesiano está de esta manera. Siempre en esta manera deben de considerarlo para cualquier plano inclinado. ¿Sí? ¿Qué observamos? Aquí donde tenemos que tener el análisis y el detalle es en el peso, porque el peso no nos quedó como en estos dos casos sobre el eje Y, sino nos está formando un ángulo entre Y y X. ¿Sí? En esos casos, el peso pues es una fuerza, está formando un ángulo. Dijimos que la fuerza se comporta como un vector. Y se acuerdan en la clase de ayer que hacíamos
con esos vectores que nos daban el valor de su magnitud y nos daban su ángulo. ¿Qué hacíamos el día de ayer? ¿Sí se acuerdan o no? Se sumaban, ¿no? ¿No? Encontrábamos sus ¿qué? ¿Se acuerdan que formábamos hasta un triangulito por ahí? El ángulo. No, encontrábamos sus componentes, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, cuando nos forme alguna fuerza, sea la que sea, tensión, una fuerza F, o en este caso el peso, siempre debemos de sacar sus componentes. Entonces, sacaríamos la componente del peso que les corresponde en X. ¿Se acuerdan que hasta les puse yo AX y AY? Entonces, aquí estaría la componente de X, que nos queda del lado negativo. Y de este lado tendríamos la componente en Y. ¿Sí? ¿Ninguna duda con lo que acabo de hacer? No, profesora. ¿Lo puede volver a repetir, maestra, por favor? ¿Sí? El día de ayer vimos, ¿se acuerdan que hasta les puse un triangulito? No se deja el triángulo. ¿Se acuerdan que hasta les puse un triangulito rectángulo de color de este? Que usamos las entidades pitagóricas, que sacábamos la componente de X y la componente de y que les di un ejemplo de un vector donde nos daba la magnitud y el ángulo. Y ya dije que toda fuerza se comporta como un vector, ¿sí? Aquí la magnitud sería W y el ángulo, bueno, es que en este caso teta, que ahorita no me interesa sustituir esa parte, sino solo que identifiquen las fuerzas para obtener el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, siempre que me quede cualquier fuerza, la que sea, formando ángulo, debo de obtener las componentes, ¿sí? Las componentes se obtienen cerrando aquí y se fijan, formo dos triángulos de ambos lados. La componente que corresponde a Y la componente que corresponde a X, ¿sí? Quedándome de esta manera. Entonces ahora aquí, las fuerzas que tengo en Y, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían, muchachos? Hacia arriba tengo ¿a quién? La Fuerza fuerza normal, ¿no? normal. Y abajo ¿a quién tengo? El peso. A la componente del peso en Y. ¿Sí? Entonces, voy a tener aquí va a ser la normal. Y abajo voy a tener el valor de la componente del peso en Y. ¿Sí? Y sobre el eje X, ¿qué voy a tener? La tensión, ¿no? Tensión y ¿qué más? Y el componente de X. El componente del peso en X.
Entonces ahí tenemos a la tensión. Y del otro lado, como dijo su compañera, tendríamos la componente que corresponde a Y. Y ustedes me dirían dónde quedó W, ¿verdad? Pues W está por aquí, ¿no? Sí. Bueno, la hice un poco más larguita para que se vea. Sí, y así nos quedaría. Bueno, dudas, muchachos. No. ¿No? Bueno, vamos a hacer otro. Aquí pues tenemos estos dos sistemas donde tenemos dos cuerpos que están participando aquí. Y si se fijan, en uno tengo una combinación de plano inclinado con una superficie, como en el caso 1 que vimos. Y en este de acá, pues tengo plano inclinado y estoy combinando con un cuerpo suspendido, muy parecido a los que vimos hace rato de la esfera y del cubo que están sostenidos por una cuerda, ¿sí? Entonces, pues aquí en estos casos, cuando tenemos más de un cuerpo que está participando, pues debemos de analizarlo cuerpo por cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a la primera parte aquí, llamémosle el cuerpo 1 y a este el cuerpo 2. Entonces, de aquí, pues se trata de un plano inclinado, como que acabamos de resolver hace ratito. ¿Cuáles son las fuerzas que nos están participando? La que nunca falta, ¿cuál es? El peso. Y el peso siempre hacia abajo, chicos. Ahí está el peso, ¿sí? Hay una cuerda, entonces si hay cuerda, no falta ¿quién? Tensión. La tensión que está aquí en la cuerda y en este caso también no debe de faltar su ¿qué? Fuerza normal. Su fuerza normal. Y bueno, ahí ya tenemos lo que corresponde a esta. Y tendríamos aquí su tensión. Tenemos la normal de este. Y tenemos su peso. Para el segundo, pues es como en el que vimos al inicio, pero hay cuerda. Si hay cuerda, ¿hay qué? Tensión. Ya. Tensión. Y también no le debe faltar ¿qué? Su peso. Su La peso fuerza normal. y la fuerza normal. Y la normal, ¿sí? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre
para cada cuerpo. De este, ¿están de acuerdo que es igualito a este? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ahorramos tiempo y nos lo llevamos. Este sería para el cuerpo 1. Y aquí sería 1. Uno. Y aquí pues también es 1. ¿Sí? Y nos quedaría de esta manera para este cuerpo. Y bueno, esta sería la normal. 1. ¿Sí? Y este, ¿estás de acuerdo que es como el primero? O bueno, muy parecido. Nada más que aquí es que tensión y esta fuerza no está. Y esta sería la normal 2. Y aquí sería el peso 2. ¿Sí? Acá, pues esta parte es muy similar a esta, ¿cierto? Entonces tenemos a quién, a la normal, la que nunca falta, ¿cuál es? El peso. Peso, tenemos tensión, ajá. Y en esta parte que tenemos, Peso. si hay cuerda, hay tensión y hay ¿qué? Peso. Peso, ¿sí? Bueno, este sería para el 1. Su normal. Este es su peso. Tenemos la tensión. Tensión. Y este sería el peso 2, ¿no?
¿Sí? Entonces, esta parte, ¿están de acuerdo que es igual a esta? Sí, ¿Sí o quién sabe? Entonces, su diagrama de cuerpo libre nos quedaría así. Y esta parte, ¿a cuál se parece? Muchachos, a la otra nada más que si la a, fuerza de tensión. a esta se parece, ¿sí o no? Sí. Y bueno, aquí sería la 2. El peso 2. Y así nos quedaría. ¿Dudas para obtener esto? ¿No? Yo solamente tengo una duda. A ver, dime. En las bolitas que están como sosteniendo la cuerda, ¿no hay también una tensión por ambos cuerpos? No son unas poleas. No, la tensión solo la vamos a, aquí en esto, la vamos a tener en cuerda, en el Ok, cordón, ¿sí? Y esa es una polea y está girando. Sí hay fuerzas ahí, ¿sí? Pero ya son de otro tema, porque si esta girara, ya es otro tipo de movimiento, ¿sí? ok, Y vale, ahorita no tenemos movimiento, es estática, ¿sí? vale. Maestra, Gracias. Dime, entonces la tensión se va a dar entre cuerdas, ¿verdad? Entre las sí, cuerdas. entre las Ah, cuerdas. Ajá. gracias. Sí, sí. Bueno, pasamos a otro. Aquí, como yo les decía, el ángulo no solo me lo va a formar el peso o una fuerza, también en la tensión, ¿sí? Por decir acá en este que pusimos, esta cuerda me está formando un ángulo, ¿sí? Pero casi por lo general, en este, si se fijan, este es un ángulo 0. Y el único que tiene ángulo, ¿quién es? Este, ¿sí? Pero la que realmente carga, ¿cuál es? Esta. Aquí sí despreciamos el ángulo y consideramos como una sola cuerda. Más adelante vamos a ir viendo bajo qué información hacemos esas consideraciones de tomar como que todo es una misma cuerda y por lo tanto es la misma tensión a lo largo de toda la cuerda, ¿sí? En este caso que estamos viendo, pues es como la piñata, ¿sí? A medida que esta vaya recorriendo la cuerda, pues va a ir cambiando el ángulo en ambos lados, ¿sí? Y por eso, de acuerdo a qué tan cercano está el peso, pues va a ser mayor o menor la tensión, ¿sí? Y por ello aquí vamos a considerar las componentes y no considerarlo como una sola tensión, la misma tensión a lo largo de toda la cuerda. Y por ello, en su diagrama de cuerpo libre, que esta es otra forma de hacer un diagrama de cuerpo libre, yo lo que he estado trabajando con ustedes es que sobre la figura agarro, trazo mi plano cartesiano, ¿sí? Esto es lo que yo he hecho hasta el momento, ¿cierto? Sobre la figura. Ahora no, ahora me voy y trazo las fuerzas como están en el plano cartesiano, ¿sí? Y bueno, esta es mi tensión 2, mi tensión 1 y mi peso. Y lo que estoy observando es que las tensiones están a una dirección de cierto ángulo. ¿Y qué dijimos que tenemos que hacer en esos casos con las fuerzas?
¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Sacar sus ¿qué? Sus componentes. Componentes. Sus componentes. Entonces, aquí estaría la componente en X. Y de este lado tendría mi componente en Y. Y lo mismo voy a hacer para la otra tensión. Aquí estaría la de X y de este lado estaría la de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a poner los nombres de las componentes. Sería T 1X ¿sí? Entonces, aquí estaría mi componente en X. Aquí tendría la de Y. Aquí tendría mi componente de la tensión 2 en X. Y acá tendría la de la tensión 2. Y sobre el eje de las Y, pues observemos que tenemos al peso. Aquí utilizan la letra P, es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda aquí? ¿No? Paso al siguiente. Acá les voy a mostrar varios sistemas con su respectivo diagrama de fuerzas. Aquí tenemos una cuerda y está un objeto como una piñata, ¿sí? Y también forma los ángulos. Y también aquí, pues observen que se calculan las componentes, ¿sí? Aquí si se fijan no ponen TX como yo lo acabo de hacer, sino ya están sustituyendo esa formulita de las componentes, que recuerdan que para Y era seno del ángulo por el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y para, bueno, esa era para la componente, ¿sí? Bueno, sí. Y en el otro era el coseno, ¿sí? Aquí ya se le está sustituyendo, ya nos queda la magnitud de la T, o sea, de la tensión, por el seno del ángulo. Entonces, ustedes me dirían, ¿pero por qué si usted dijo que era coseno para X y seno para Y, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿No? ¿O ya se lo saben todo? Dijo que seno se ocupa para Y y coseno para X, ¿no? Ajá. ¿Pero por qué aquí están al revés? No lo sé. Porque se acuerdan que les había dicho que eso va a ser, digamos que este es el triángulo que se forma acá. Si estoy usando este ángulo. Y se acuerdan que ayer les decía que, El ángulo está a la inversa. ajá, que si estoy usando este de acá, lo voy a usar al revés.
porque ahora este es el adyacente y este es el que, el opuesto, ¿sí? Entonces, aquí en estos problemas hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Realmente es en lo que más se equivocan, ¿sí? En identificar, primero tengo que identificar mi ángulo, dibujar mi triángulo y ver qué ángulo me están dando o me está resultando, ¿sí? Y en base a ese, estas pueden cambiar o ser como las vimos, ¿sí? ¿Sí les queda claro eso? Sí, maestra. Bueno, aquí el autor pues le gusta sustituir de una vez el seno y el coseno del ángulo. Es lo mismo, solamente aquí realmente es identificar lo que les dije, el ángulo con el que estoy trabajando y las fuerzas que están participando, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un plano inclinado y bueno, aquí el autor le gusta poner el plano cartesiano, no como lo conocemos de siempre, sino justo en la posición como yo lo he estado dibujando sobre las figuras. Sobre la figura, si yo lo pusiera, pues me queda así con esa inclinación, porque estaría aquí mi plano cartesiano. Y justo es con esta inclinación, ¿cierto? Como está acá. Y igual, pues aquí ver las fuerzas. ¿Qué fuerzas son? Pues la fuerza de empuje que le está dando el combustible que tiene el auto, ¿sí? Y hacia atrás, la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de ¿qué? De fricción. Hacia arriba del auto, la normal. Y el peso, recuerden, hacia abajo y estaría más o menos por aquí, ¿sí? Bueno, este es rebelde y no se deja. Bueno, ya la dejo ahí. Que es justamente ¿qué? El peso. Y si se fijan, no pone ni W ni P, sino sustituyen a lo que equivale el peso, que es la masa por la gravedad. Sacan las componentes y miren, la componente queda masa por gravedad por el seno de ¿quién? Del ángulo, ¿sí? Para obtener la de Y. Y para obtener la de X es la masa por la gravedad por el coseno. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesora. En el otro se parece al que vimos, ¿no? Esta parte es el primero que tenemos un cuerpo sobre, digamos, una mesa. Y bueno, aquí en este que actúa la normal, todo es sobre el eje Y. Bueno, no, porque tiene la tensión. Y hacia abajo el peso. La normal que está aquí, el peso que está acá y la tensión que está por la cuerda. Y aquí está la tensión. En el cuerpo 2 tenemos tensión y tenemos ¿qué? Peso nada más. Tensión y peso. En un sistema de poleas, ¿sí? Aquí, no, aunque es una sola cuerda, no voy a considerarlo la tensión como la misma. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia de pesos de acuerdo a los cuerpos. Entonces voy a tener una tensión 1 para el cuerpo 1 y una tensión para el cuerpo 2. Y igual, fíjense que no sustituimos nada más la literal que nos representa el peso, sino aquí el autor sustituye la masa por la gravedad. ¿Dudas sobre estos? ¿No lo hay? No. Bueno, vamos al siguiente. Y en este vamos a ver el principio de transmisibilidad y en qué consiste, qué es este principio. Este principio nos dice que nosotros podemos sustituir una fuerza por otra fuerza. ¿Cuándo es válido esto para que se cumpla este principio? La primera condición es que debe de ir en la misma dirección
y que ocurra en la misma línea. Para que ocurra en la misma línea, pues es obligatorio que sea la misma dirección. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Que sea del mismo valor de magnitud. ¿A qué me refiero? Que si esta fuerza F vale, digamos, 6 newtons, la F' que la va a reemplazar, a sustituir, ¿sí? También debe de ser de 6 newtons. Y si esta va, digamos, a 45 grados, pues F' también debe ir a 45 grados. Y en el mismo sentido, ¿sí? ¿Dudas aquí sobre la transmisibilidad? ¿No? Yo tengo una duda. A ver, dime. ¿Siempre tiene que ser exacto o se puede faltar poquito? No, tiene que ser exacto. Misma magnitud, mismo sentido. Nada que me falta uno, no. Del mismo valor para que pueda ser reemplazada, ¿sí? Perfecto, sí, maestra. Ahora, en nuestro concepto de equilibrio ya habíamos hablado al inicio de esta unidad que se debe de cumplir, que la sumatoria de todas las fuerzas debe de ser igual a 0, ¿sí? Ya habíamos dicho que para que esto se ocurra, la aceleración debe de ser igual a 0 y que si esto ocurre, el cuerpo puede estar en reposo. Y si se encontrara en movimiento, su velocidad debe de ser constante. Que esta parte les dije que la íbamos a analizar un poco más en lo que es en la unidad 4. Entonces, el equilibrio tiene dos condiciones de equilibrio que se deben cumplir. La primera condición de equilibrio nos habla sobre las fuerzas. ¿Qué fuerzas? Todas las que acabamos de encontrar en los sistemas. Y se acuerdan que les hice una listita por ahí de fuerzas, de esas fuerzas, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a 0. Y si esto es cierto, las sumatorias que participan en X, en el eje X, son 0. Y la sumatoria de las fuerzas en Y también debe de ser 0. La segunda condición de equilibrio habla sobre el momento, o también llamado torque. Esa sumatoria de torques debe de ser igual a ¿qué? A 0. Esa es la segunda condición de equilibrio. ¿La sumatoria de qué, perdón? De los torques o de momentos. Torque o momento significa lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de fuerzas? Pues ahorita acabamos de trabajar con sistemas de fuerzas. Es ese conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. ¿Qué es la fuerza resultante? Pues es cuando un cuerpo sufre la acción de dos o más fuerzas. Ajá. Por ejemplo, aquí en este están participando dos fuerzas porque ellos jalan con un valor de una fuerza y ellos dos jalan con un valor diferente al de ellos. Entonces aquí están participando dos fuerzas. Al nosotros hacer esa suma y el valor que nos dé como resultado sería la fuerza que resultante, ¿sí? El centro de masa, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es un sistema discreto continuo en un punto geométrico, como aquí lo estoy colocando, ¿sí? Donde aquí se están aplicando varias fuerzas a este sistema. Y la resultante de esas fuerzas justamente se da en el centro de ¿qué? De masa. Mientras que en el centroide es un punto, solo un punto. El centro de masa son la resultante de las fuerzas que están participando, que están en ese sistema, esa sumatoria de esas fuerzas que están en el sistema. Mientras que en el centroide, o también llamado centro de gravedad, es únicamente un punto donde se está concentrando todo el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No hay duda? No. Vamos ahora al que hace ratito les llamaba como la segunda condición de equilibrio, que es el momento de una fuerza
o también llamado torque, ¿sí? Este torque o momento de fuerza se lleva a cabo con una rotación. ¿En donde podemos verlo? En algo muy cotidiano que hacemos en muchas ocasiones, cuando queremos destapar un refresco, ¿sí? Están aplicando una fuerza, ¿cierto o no, muchachos, para abrir el refresco? Sí. Pero esa fuerza que aplicaron movió al refresco del lugar. No. No, ¿verdad? Solo que hizo girar ¿a quién? La La tapa. taparrosca. A la taparrosca. Por eso es que puede ser rotacional y traslacional. Ajá. Cuando nosotros vamos a abrir ya ven que las perillas de las recámaras, sobre todo de las puertas de madera, pues son diferentes a las que tenemos en las puertas metálicas. Cuando abrimos esas perillas de las puertas de madera, también estamos aplicando ¿qué? Una fuerza, un momento de fuerza o torque. ¿Por qué? Porque está también existiendo un ¿qué? Un giro, ¿sí? Y cuando estas fuerzas torques están en equilibrio, también su sumatoria es igual a 0. Ajá. Y puede ser de dos tipos. De equilibrio traslacional o rotacional. En el caso del traslacional, este es cuando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son igual a 0. En el rotacional, todas las torcas que actúen sobre el cuerpo también son igual a ¿qué? A 0. ¿Qué es el torque? Es un giro que se produce alrededor de un eje. ¿En dónde lo puedo aplicar? ¿En dónde lo puedo ver? Aparte de lo que acabamos de mencionar, en una palanca, en una balanza romana, en una polea, en un engrane. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí, muchachos? ¿No? Maestra, Dime, ¿le puede regresar la diapositiva 13, por favor? ¿cuál es la 13? ¿Esa? No, la 13. Recuerden que todo el material lo van a tener disponible en Classroom. ¿A nadie le falta contar con el link del Classroom? Ah, ¿ya lo tienes? ¿Sí? ¿Ya le puedo cambiar? Ya, maestra. Gracias. Bueno, entonces, aquí están las fórmulas que vamos a necesitar. La de fuerza, que es igual a la masa por la aceleración. Para quien se le complica un poco el despeje, está aquí el triángulo mágico. ¿Cómo usarlo? Digamos que me piden fuerza. Siempre tapamos al que nos piden. ¿Sí? ¿Y qué me quedó? Masa por aceleración. Y si me pidieran masa, me queda fuerza sobre aceleración. Y si me pidieran aceleración, me queda fuerza sobre masa. ¿Sí? Entonces, el triangulito mágico pues nos ayuda mucho. Para el peso, pues igual, miren, tenemos el triangulito mágico. Su fórmula es masa por gravedad. Por si me piden las componentes, la componente X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno. Recuerden que si estoy trabajando con el ángulo de abajo, si trabajo con el de arriba, esto es al revés. Para Y tengo la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo.
Mis fórmulas de condición de equilibrio, para la primera, tengo que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y por eso tanto la sumatoria en X como la sumatoria en Y debe ser igual a 0. ¿Ok? Para el centro de masa. Para el centro de masa tenemos que es la sumatoria de los productos de la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más la distancia 3 por la masa 3, así sucesivamente, dependiendo de los cuerpos que estén participando en ese sistema, entre la sumatoria de las masas, o sea, la masa total. Para encontrar mi fuerza resultante, si se fijan, es la misma ecuación que habíamos trabajado el día de ayer para encontrar la magnitud de un vector, ¿sí? Donde tomábamos el valor de cada componente, lo elevábamos al cuadrado, sumábamos y sacábamos raíz. Entonces, esto ahorita lo vamos a usar. Y para la translacional, que le habíamos dicho, la sumatoria en X y en Y debe ser igual a 0. Para lo rotacional, los momentos en X y en Y deben ser igual a 0. Para calcular el momento de fuerza o un torque, la fórmula es la fuerza por la longitud del brazo de palanca. Sus unidades son los newtons. Para la polea fija, la fuerza 1 por el radio es igual a la fuerza 2 por el radio. Para la polea móvil, la fuerza 1 es por 2 veces el radio es igual a la fuerza 2 por 2 veces el radio. Cuando estamos así produciendo un giro en el momento de fuerza, o sea, en un torque, si estamos nosotros aplicando una fuerza en sentido horario, ¿sí? Esa fuerza, como es esta que está aquí indicando su sentido con la flecha, va a ser negativo el valor de la fuerza. Y si lo estoy aplicando en sentido antihorario, entonces va a ser con signo positivo. Profesora, ¿podría regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? ¿Así? Ya está, gracias. Listo, profesora, gracias. Bueno, vamos aquí ahora para que me entiendan un poquito más lo de torque. Por ejemplo, aquí que tenemos esta llave. ¿Sí? Y nosotros queremos apretar o desapretar esta tuerca, ¿sí? Que se conoce como punto de giro, que es la que va a girar. ¿Quién va a girar? Pues digamos que es un tornillo, ¿sí? O una rondana que queremos quitarla del tornillo. Entonces, tenemos tres situaciones en las que podemos aplicar la fuerza. Si yo la aplico en esta parte de abajo, va a ser un giro antihorario, como aquí está mostrando la flecha color azul esta. Entonces, esa fuerza o eso la voy a considerar positiva. Y si yo aprieto aquí hacia abajo, se va a producir un movimiento horario, que es esta. Y el signo va a ser negativo. Y si yo aplico la fuerza aquí en esta dirección,
resulta ser que no se va a producir ningún movimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? ¿No? La B, que es el brazo de palanca, es la distancia que hay entre el punto de giro y donde estoy aplicando, porque puedo tomar en esta posición mi llave, pero a lo mejor la tomo por acá, entonces este brazo de palanca ya se hubiese reducido en su tamaño, ¿sí? Y también si me voy acercando más acá, ¿qué va pasando con ese valor de torque a medida que yo vaya disminuyendo esta longitud del brazo de palanca? ¿Cómo va siendo ese valor? ¿Menor o mayor? ¿También disminuye? Ajá, también va disminuyendo, ¿sí? ¿Nadie tiene duda? ¿No? No. Vamos a los problemas, ¿sí? En este problema nos está pidiendo nos dice que calculemos las componentes rectangulares de este vector, que fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿sí? Me dice que la magnitud es de 60 newtons y está en un ángulo de 30 grados. ¿Se acuerdan que hasta construimos un triangulito ahí que graficamos ¿se acuerdan? Sí. Y que teníamos que para la componente en X es el valor de la magnitud por el coseno del ángulo. Y para Y es el seno de ¿quién? Del ángulo, ¿sí? Entonces, sustituyendo, ¿qué voy a tener aquí? Que va a ser 600 ¿por quién? Por 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 30? ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es el coseno de 30? 0.86. Y multiplicado por 600, 519.61. 519. 519.61. Pues yo según sí tenía eso. Si fijaron, ahorita lo borré. Pero, A mí me salió 516. ajá. A ver, vuelvan a checarlo. No, a mí también me salió 519.61. Me sale 516. Pero cuando lo hice me salió 519.6. Hoy sigue saliendo 519.6. ¿Quién da más? Sí da 516. A ver, vuelvan a hacerlos a los que les da 19. 600 por punto 86. Sí, 516. A mí Ah, también me es sale que, eso. es que yo lo hice, o sea, directamente del coseno de los 30 grados, lo multipliqué por los 600, por eso me sale 519. Pero si le pones 600 por punto 86, sí te da Sí sale 510. 516. Sí. Creo que igual lo hice que tú. Y bueno, recuerdo que donde lo tomé de los exámenes pasados, viene como lo tenía con los 519. Pero realmente pues no van a hacer ustedes la multiplicación completa. Esta es pregunta tipo examen. Porque pues igual si le sacamos el coseno a los 30 grados y pues tenemos todos los decimales multiplicado por los 600, pues sí nos sale los 519.6. Bueno, aquí lo vamos a dejar con los 516.
Y para el otro tenemos 600 por el seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30? $0.5. Y multiplicado por los 600, 300. 300. entonces aquí la respuesta sería el inciso ¿qué? C. Sí. Ujú. Ahora en este nos pide calcular la fuerza resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto para sacar la fuerza resultante, la trabajamos el día de ayer, donde para obtenerla tenemos que sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Si sumamos aquí estas, 10 más 5 menos 5, este más 5 y menos 5 se van, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 10. Y 15 menos 8 más 10. 17. 17. Ajá. ¿Cuáles serían las coordenadas o las componentes de la fuerza equilibrante? Ya hablamos ahorita cómo obtenemos el equilibrio. ¿Cómo obtenemos el equilibrio? ¿A qué se debe de ser igual la sumatoria de las fuerzas? A 0. A 0. A 0. Entonces, para que cuando yo sume FR y FE me dé 0, ¿cuánto tienen que valer sus componentes? Para que cuando las sumen, Menos 10 menos 17. menos 10 menos 17. ¿Sí? Y esa sería su fuerza, ¿qué? Equilibrante. ¿Alguna duda aquí con la fuerza equilibrante? ¿Por qué es menos 10 menos 17? Porque esta debe de ser de la misma magnitud, pero de diferente, ¿qué? Sentido, de sentido contrario. Ayer la trabajamos mucho. Ah, ok, ya entendí. Te la voy a poner aquí en la gráfica y igual la entiendes un poco mejor. Voy a graficar la fuerza resultante. Dice que es con 10 en X y 17 en Y. Entonces aquí está 10 y 17. Parte del origen. ¿Sí? Hasta donde se encuentran las dos. Ahí está mi fuerza resultante. Para que cuando yo sume esta con esta otra, me tiene que dar 0. Entonces tiene que ser igual, pero de signo ¿qué? Contrario. Y por eso sus coordenadas, si te fijas, es 10, ¿qué? Menos 17. Va en la misma línea de acción de lo que hemos estado hablando hace rato también, ¿sí? Y me da justamente cuando yo la sume, 0. Lo mantiene en equilibrio al sistema. ¿Ok? Gracias. Vamos ahora a hacer este otro. Si aplicamos la pura gráfica como acá, esta magnitud es el mismo valor que esta, ¿no? Que el equilibrante, ¿cierto? Nada más que con signo ¿qué? Contrario. ¿Cuánto vale la de aquí? Menos 60 menos 20. No, el 60 olvídalo, solo magnitud. Menos 20. Menos No sería 20. menos 20, ¿no? Ajá. ¿Sí?
Del ángulo, pues si se los pidieran, pues tiene que estar también a 60 grados, ¿no? Con respecto a quién, ¿dónde tenemos los 60? Los tenemos del oriente al ¿qué? Al sur. ¿Sí? Pero es más fácil ver que ambas, tanto la resultante como el equilibrante, deben de estar en la misma línea de ¿qué? Chicos, en la misma línea de acción. ¿Sí? Eso es así gráficamente, que la verdad es lo más rápido para un examen. Pero bueno, matemáticamente, ¿cómo lo hago? Pues lo primero por hacer es obtener las componentes en X y en Y de esta fuerza. ¿Sí? ¿Cómo lo obtenemos? Con estas fórmulas, que es la componente de X es F por el coseno y Y es F por el seno del ángulo. Entonces aquí me quedaría 20 coseno de 60 y acá me quedaría 20 seno de 60. ¿Cuánto nos vale aquí? El coseno de 60. Punto 5. Punto 5. Y aquí al seno. Punto 86. Si se fijan que para 60 es al revés que para 30. Haciendo las operaciones obtenemos que es 10 y acá 17.32. Sustituimos y elevamos al cuadrado, me queda 100 más 300. Sumados me da 400 y raíz de 400 es ¿qué? 20. Y lo único que debo de recordar que la fuerza equilibrante es este valor de la resultante, ¿sí? Pero con signo ¿qué? Negativo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? No, profesor. No, profe. Aquí tenemos otro de tipo examen y me dice que determine la fuerza equilibrante de este sistema, donde se tienen tres fuerzas. Me dice que tengo una de 10 que está norte-oeste. No, que está a 0 grados. Que es esta. ¿Sí? Y está a 0 grados. Y me dice que tengo una de 15 a 90. En 90 es sobre el eje Y, ¿están de acuerdo? ¿O no? Sí, maestra. Ahí está. Y me dice que tengo una tercera a 180 grados. 180 grados es de este lado del eje X. La cual vale 10. Dice que tengo estas tres fuerzas. ¿Sí? Debo de hacer la sumatoria de las fuerzas. Y a lo que me dé, pues obtener la resultante. Y de ahí, en sentido contrario de la resultante, es mi fuerza equilibrante. ¿Qué observo? Que de este lado es el lado negativo, por lo tanto, esta es negativa. ¿Y esta es qué? Positiva. Entonces, al sumar las fuerzas, pues esta se me cancela con esta. ¿Cuánto vale mi fuerza resultante entonces? ¿Cuánto vale? Vale 15. Vale 15. Entonces, ¿cuánto vale su equilibrante? Misma magnitud, pero Menos 15. vale menos 15. Acá. ¿A 200 qué? 70 grados. Ajá.
Aquí como los grados me van a decir que ya es negativa, ¿no? Por eso no le ponemos aquí negativo. ¿Ok? La respuesta es ¿cuál? La D. ¿Sí? Estos son para que ustedes resuelvan. Sáquenle foto. ¿Ya está? Ya. De todos modos va a subir las diapositivas, ¿no? Sí, claro. Esto quiero que lo resuelvan ustedes. Los voy a checar la próxima clase. Todos estos que les voy a dejar ahorita, todos son tipo examen. Por favor, sáquenle la foto. ¿Ya la tienen? ¿Ya? Ya. Ya. ¿A este otro? ¿Listo? Ya, maestra. ¿Tenemos otro más? ¿Ya? Ya. ¿Otro más? ¿Listo? Voy a cambiar. ¿Otro más? Si se fijan, esto es la formulita rápida. ¿Otro más? ¿Ya está? Este otro Ya. también. Este otro también. Problema 16-17. Problema 18-19. ¿Ya lo tienen? Ya. 20-21. ¿Ya está? Ya. 22-23. ¿Ya? Ya. Y el 24. Por favor, sí se tómense un poco de tiempo en invertir esto para que se den cuenta, pues, hacia dónde va dirigida esta unidad 3 con sus preguntas de examen. Entonces, que tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día y buen inicio de semana, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Vamos, profesor. maestra, luego. gracias. Gracias. Profesora, Dime. ¿podría mostrar otra vez 16 y 17? Sí. ¿Qué problema o la página? El problema. Este. Y la de arriba, por favor. ¿La qué? ¿Esta? Sí, nada más eran esas dos. Ok. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.